Muchas gracias, Daidi, y muchas gracias a todo el personal que se ha atrevido a venir a estas horas un poco complicaditas para escuchar y no quedar rendido ahí en el sofá. Y gracias también a toda la gente que con la ilusión pues ha puesto en marcha un poco este encuentro que creo que, bueno, desde la universidad, el acercamiento a lo que son las dinámicas, los conocimientos, los saberes que se dan en la práctica social, sea en interferencia con la cultura o los ámbitos culturales, o sea en interferencia con otros dispositivos de conocimiento, creo que esa relación entre universidad y espacio social está bastante olvidada, ¿no? Creo que tenemos que también pensar cómo poder articular espacios, no solamente seminarios de este estilo, sino otros muchos dispositivos un poco más estables, ¿no? Aspirar un poco a que los conocimientos que se puedan dar aquí y que se puedan dar allá, pues puedan de alguna manera retroalimentarse continuamente en pos de su crecimiento y de su acumulación, ¿no? Creo que ese déficit, este tipo de encuentros, lo señala, y señala que existe ese déficit y nos encamina un poco a imaginar cómo poder meterle mano a eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de que nosotros empujemos, imaginando posibilidades de que la universidad abra camino y nos interpele también, ¿no? En ese sentido, un poco, por ahí dar las gracias. Después, bueno, ha comentado Daidi que les interesaba especialmente el libro del Gran Pollo de la Alameda, una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda, Sevilla, que se publicó en el año 2006, pero no voy a hablar solamente de ese libro, ¿no? He decidido no hacerlo porque, bueno, por un lado, creo que el papel de la gente que estamos trabajando en estas cosas ya de unos cuantos años, cuando voy a encuentros así o comparto los conocimientos, las experiencias en las que está involucrado y las investigaciones y demás, me doy cuenta que tenemos un déficit de memoria, un déficit pues eso, cuáles son los referentes, de dónde viene esto, cómo se ha gestado, y de problematizar las cosas. Tenemos como falta eso, ¿no? Falta conocer las genealogías de lo que hacemos en todo este tipo de interferencias entre prácticas artísticas y movimientos. Y entonces he decidido hacer como una pequeña presentación muy esquemática, sobre todo centrada, por un lado, en imaginar cómo esa imaginación política interfiere en la institución arte, en lo que es el entramado museístico de los centros culturales, y por otro lado, cómo esa imaginación puede interferir o alimenta o se retroalimenta con las prácticas sociales. Y después una pequeña genealogía, que no es la genealogía, sino una de las posibles genealogías, muy trazada desde mi experiencia personal, de elementos referentes que creo yo que construyeron el ahora en el que estamos, ¿no? Después, para acabar, remataremos con algunas cuestiones, retos y dificultades que nos encontramos en estas prácticas, que creo que es importante que las anotemos, más las que seguramente os sugerirán, ya tanto para la charla de después como para la de mañana de fin de fiesta, como queramos, ¿no? Un poco también, si el compañero de Cine Sin Autor posiblemente tocará muchas de esas cuestiones, las profundizará y podremos alimentar más ese corpus un poco crítico, que es lo que necesitamos, ¿no?, en estas cosas. Normalmente en el arte lo que hay es vanagloria, y aquí esperemos que lo que haya es crítica constructiva, ¿no? Apunté así un poco a vuela pluma, a partir de un texto que hice en su momento, algunos elementos que desde mi práctica me parecen interesantes y que están muy presentes cuando trabajo en estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, si me tengo que presentar un poquito brevemente para que digáis de dónde viene, ¿no? ¿Por qué se decide un poco a pensar desde aquí? Llevo eso como más o menos como unos 20 años trabajando en esta interferencia entre el arte, el espacio público, lo político, los movimientos sociales, y he trabajado en Valencia, ocasionalmente en otras ciudades, y desde el año 2000 vivo aquí en Sevilla, ¿no? Y bueno, pues no vivo de esto, también me gusta hacer paellas, y muy buenas, gracias. Y soy un trabajador precario, es lo que me considero, y hago esto de alguna manera me muevo aquí principalmente porque tengo un deseo irrefrenable de cambio social, como muchas de vosotras, ¿no?,
creo que lo que hacemos, cualquier posición en la que estamos, en el ámbito laboral, profesional, vital, tiene una relación, tiene una interferencia en cómo construimos política, micropolítica y también otras políticas superiores, las macropolíticas, o sea, influyen ahí. Y por tanto, desde mi práctica del arte siempre estuvo presente esa militancia en movidas que tenían que ver con mi interés político y por lo tanto acabé ahí básicamente porque era el único lugar donde podía acabar, ¿no? Tampoco me interesaba ni me interesó nunca pensar si era más arte o era más activismo, o si esto era no sé qué o era no sé cuánto. No, simplemente hacía las cosas junto con otros siempre porque era lo que creía que tenía que hacer y ahí me muevo, ¿no? Evidentemente esto es un campo donde hay de todo. Hay gente que te puede hablar de prácticas políticas enlazadas continuamente con la institución arte y se mueve en el mercado del arte y la institución, y otras personas navegamos en ese ámbito indefinido donde hay de todo, ¿no? Donde básicamente hay mucha invisibilidad y sobre todo los espacios de este tipo en los que construimos un poco imaginario común sobre lo que hacemos, pues suele ser bastante reducido, ¿no? Huelga decir que sí, en los últimos años ciertas instituciones y ciertos movimientos también han empezado a articularse de mejor manera que hace 15 años, sobre todo a partir de 15 ha habido como un reflotamiento de lo colectivo, con lo cual los planteamientos de la cultura en relación a lo social han sido también revisitados, repensados y ampliados, y eso pues es una buena noticia, ¿no? Con lo cual yo creo que todo esto es... esperemos que nos anime a todas las que estamos metidas en esto y a todas las personas interesadas a seguir construyendo críticamente y alegremente nuestra precariedad cultural y política, ¿vale? Dicho esto, estos elementos me parecen como sugerentes de entrada antes de abordar lo otro, que es actuar desde los procesos sociales vivos, ¿vale? Insertarse, estar dentro, despegarse en lo cotidiano y lo que se reconoce como común es atender también a las dimensiones feministas de lo personal es político, de lo cotidiano, de lo vital, de lo que está más cercano, de la política, de la micropolítica, y ahí pensar dónde están los elementos comunes, o sea, no inventar nada nuevo, sino tirar de lo que ya hay. Provocar procesos agregadores y desbordantes, es decir, la experimentación entendida como algo que genera o que quiere generar nuevas preguntas, y no tanto como esa experimentación del arte ensimismada, grandilocuente, ¿no? Que se satisface solamente con su propio hacer. Intervenir sobre los imaginarios y la cultura popular es un poco parecido a lo que decíamos antes, es trabajar sobre lo que ya hay, ¿no? Lo que ya hay a nuestro alrededor, lo que tenemos, lo que las personas utilizamos, las personas de abajo utilizamos para sobrevivir, ¿no? Esas pequeñas tácticas cotidianas de estos imaginarios de ir por casa, que pueden ser un poco elementos muy importantes a la hora de trabajar desde dentro, ¿no? Afinar la destreza en la toma del espacio público es crucial. Hoy en día, y Manuel Delgado esta mañana os habrá lanzado magistralmente alguna de las claves del papel que el espacio público cumple hoy en el capitalismo global en el que nos movemos, y cómo toquetear en la medida de lo posible ese imaginario, esas representaciones que se generan en el espacio público, es también un acto político hoy en día necesario, ¿no? Y poner en valor el proceso frente a la visión idealizada de la obra es obviamente uno de los piedras de toque del sistema arte, que es que la cosa tiene que acabar en obra, y la obra pues puede tener todo ese elemento de capitalización y de generación de valor, y a veces lo que no queremos hacer no es obra, ¿no? No queremos hacer siquiera arte en muchos de los casos, o queremos esconder el arte en un proceso donde lo importante no es que haya o no obra, o que haya o no arte, ¿no? A ver, un poco la tesis de partida es esta, ¿no? Estas prácticas de imaginación política tocan someramente, ingenuamente, más críticamente, más potentemente, de muchas maneras, a dos lugares importantes, ¿no? Tocan lo que es la institución arte, toca el museo, toca el papel de los centros culturales, centros de producción cultural institucionales,
toca sus estructuras y toca también las estructuras y las instituciones sociales en las que participamos o las que estamos inmersos o de las que estamos rodeadas, ¿no? Las prácticas sociales. ¿Qué es lo que toca o qué es lo que de alguna manera está diciendo las prácticas colaborativas o el arte, las prácticas de contexto? ¿Qué es lo que están tocando de alguna manera en esos dos lugares, ¿no? Como poco algunos puntos, ¿no? Obviamente un replanteamiento de lo que son las bases y los límites del museo. Apela a esa responsabilidad social, que a veces es como un discurso vacío, obviamente, de la institución, pero en algunos casos pueden ser pequeñas grietas desde las que tomarlo en serio y obligar o negociar otras formas de entender el papel del museo en el entramado social. Quiere promover lazos con el contexto, o sea, obligar al museo a salir un poco de esa caja cerrada, a trabajar un poco en red, de forma horizontal, con agentes múltiples. Abrir el abanico, obviamente, de agentes con los que son legítimamente dados para hablar con la institución, ¿no? Es decir, más allá de los mediadores, comisarios, artistas y figuras intermedias, podría haber una cantidad de agentes que tendrían mucho que aportar en la construcción del museo, ¿no? O de ese espacio cultural, ¿no? Trascender, ¿no? La idea de consumo cultural, obviamente, más allá de la industria cultural, más allá del espectáculo, más allá del evento, hay cosas. Promover una institucionalidad reflexiva y crítica y autocrítica consigo mismo, es decir, pasar un poco de ese papel paternalista que la institución tiene para con nosotras. Y esto es importante también, ¿no? Esa implementación de nuevas prácticas de mediación, ¿no? Muchas de las prácticas en las que estamos metidos tienen mucho de mediación, es decir, actúas también a veces como en un papel intermedio entre la producción, la activación, detectar, señalar lo que hay, ¿no? Y trabajar un poco desde ese lugar, ¿no? A veces es un lugar más invisible, a veces es un lugar más visible, pero son prácticas un poco de mediación completamente necesarias en los museos y en los espacios culturales hoy en día, ¿no? Que toque evidentemente el diálogo con el contexto, que piense más en los procesos y obviamente la cuestión de la autoría, que también después tocaremos un poco como una cuestión más a repensar, más que la dicotomía entre autoría o no autoría, ¿no? Y fuerza a las instituciones a flexibilizar los tiempos, los espacios y los ritmos, ¿no? Otras maneras de gastar, otras maneras de generar valor, otras maneras de generar contenido, desplegando en el contexto, produciendo, distribuyendo y activando. Es decir, no el papel ese de faro iluminador que tiene el museo, sino más bien un lugar donde se producen, se distribuyen y se activan en igualdad de condiciones junto con otros, ¿no? Esto obviamente es como casi una utopía, ¿no? Sería un deseable, ¿no? Obviamente no. Estos son como elementos que en muchas ocasiones se tocan, ¿no? En la negociación que sueles hacer con alguna institución, cuando la hay esa negociación, en muchas ocasiones no la hay, no hace falta, pero si la hay, de alguna manera estos elementos acaban siendo parte de esa discusión, de esa negociación, ¿no? Y en algunos casos puedes conseguir pequeños gestos que abran por ahí otra institucionalidad, pero obviamente ahí lo dejamos, ¿no? Como un planteamiento utópico respecto a cómo nos gustaría relacionarnos con esos pequeños monstruos, ¿no? En relación a lo que son las prácticas sociales, estas formas de hacer, obviamente, pues colectivizan muchos saberes, ¿no? Metodología, herramientas, procesos, cuidados, pones a disposición y te entregas junto con otros a experimentar en terrenos como ciertamente novedosos para lo que es una figura de un artista que se mira en un espejo del movimiento social, de alguna manera rompen un poco esa dualidad del uno y el otro y te entregas o quieres entregarte a procesos donde
la disolución y la colectivización de las herramientas y las metodologías es como un paso primero, ¿no? Estimula la creación de espacios desbordados de producción de conocimiento, apertura de esa noción de experto o de especialista. Ya no estaríamos hablando de esa persona que es conocedora de, que va a hablar con los que no saben de, o que va a enseñarles qué, sino de alguna manera crear espacios donde el expertizaje o lo especialista somos todas, ¿no? y ninguna al mismo tiempo, ¿no? Tratar de crear espacios donde poner en valor todo lo que hay. Y evidentemente que eso no quita que de alguna manera las personas que de alguna manera tienen cierto control sobre un ámbito no lo puedan desarrollar, ¿no? Pero sí un poco romper la dicotomía entre experto y no experto, ¿no? Promover la replicabilidad o la socialización de los saberes es también como un acto ético necesario, es decir, más allá de que estemos nosotros aquí o un grupo de gente trabajando con otro grupo de gente, cuando no estemos juntas, eso que hemos hecho estaría bien que se pudiera volver a hacer junto con otros o que otros lo pudieran hacer. ¿Cómo llegar a eso, no? Para eso hay que tener en cuenta de entrada también que los procesos tienen que ser abiertos, transparentes, para que puedan ser replicables, ¿no? Y se mueve en la experimentación, entendida un poco como lo explicaba antes, ¿vale? Más allá de la experimentación artística o formal, la experimentación en cuanto a todo el terreno de lanzar nuevas preguntas colectivas y poder tratar de responderlas o no, ¿no? Pone en crisis un poco el concepto de participación. Yo creo que obviamente el concepto de participación está siendo criticado desde muchas disciplinas y ámbitos del conocimiento porque es un discurso ahora mismo ya vacío, que la institución ha tomado como cierta bandera para operar una pequeña apertura de esta democracia. Y entendemos que que la participación pues niega las diferencias, está cerrada, es unidireccional en la medida en que excluye o incluye bajo sus propias reglas a las personas, y entendemos que de alguna manera hay que abrir a un concepto, a explorar o a investigar o a dotar de más contenido, que sería la colaboración, donde ahí se incluyen todas las diferencias, o se quieren incluir las diferencias, se quieren incluir los matices, las necesidades de todos los componentes, y donde no hay un consenso, sino trabajamos desde ese conflicto de las diferencias, ¿no? Desde el lugar que cada cual ocupa, ¿no? Y permite explorar, o puede llegar a permitir explorar, ¿no? O elementos tan importantes para entendernos juntas en esta sociedad, que es la cuestión de las desigualdades y el sistema de clases, ¿no? El narcisismo, la precariedad, la construcción social del género, los papeles de los sistemas de representación, ¿no? Los procesos pedagógicos, o la potencia de la micropolítica, el concepto de valor, etcétera, ¿no? Todo eso nos lo abre en las prácticas colaborativas, o es un poco su deseo, ¿no? Por tanto, hay como obviamente esta genealogía que yo voy a proponer aquí, breve genealogía, que la voy a salpicar un poquito con algunos ejemplos para problematizarlos o ponerlos en común, no deja de ser una genealogía anglosajona, centroeuropea, blanca, de estos desclasada, ¿no? de estos personajes que somos, de esta clase media desclasada, que estamos aquí permitiéndonos el tiempo de poder compartir esto. Y se deja de lado, supongo que pues, muchas otras genealogías. Primero, las genealogías locales, genealogías que en cada sitio, en cada contexto las tienen y pueden ser como referentes muy importantes a la hora de trabajar. No hay que olvidar nunca eso, que cuando vayamos a trabajar en un lugar o con una gente siempre hay un pasado, siempre hay unos espacios o hay algo que rescatar que no conocemos, propio, local, potente, que puede ser el germen de algo, ¿no? O las pedagogías radicales también, por ejemplo, son otra parte de la genealogía que no voy a tocar, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Las que voy a citar aquí un poco, o desde las que vamos a plantear algunas cuestiones, es desde las que tienen una relación con el espacio público bastante significativa, ¿no? Por un lado tenemos este arte crítico que es fruto de todos los movimientos de los 60-70, finales de los 60, principios de los 70,
que generó pues una visión activista de la cultura, ¿no? Operaban también en los márgenes, o operan en los márgenes de la cultura o del arte, que fomentan debate por esa razón con otros elementos o con otros ámbitos de lo social diversos. Hay una orientación en este tipo de arte crítico hacia lo que es también la vida cotidiana, los aspectos más cercanos. Prioriza un poco también el proceso frente al objeto. Está una relativización también del papel del artista, está también la desmaterialización del arte o del objeto artístico y un desafío al paradigma del artista autosuficiente. En fin, todo esto, estos elementos discursivos, ¿no? Como, que apelan al sistema propiamente, fueron también enarbolados por un cierto arte crítico que todos reconoceremos un poco, que estaba ahí en el happening, el arte de acción, los feminismos, el conceptual, ¿no? La crítica institucional. Cada uno de ellos, desde sus lugares, apelaba a alguna de estas cuestiones, ¿no? El arte público sería otro elemento a tener en cuenta en cómo se trabajan algunas prácticas colaborativas, ¿no? En contexto que parte un poco de ese cuestionamiento que tuvo el canon in the park que llamaban los yankees, ¿no? Esa cosa del cañón en el parque, ¿no? Esa cosa infame que metían ahí en medio de una plaza, ¿no? Y que a quien apelaba, que significaba, ¿no? Que era la escultura, una escultura cualquiera, que normalmente hacía referencia a cualquier tipo de matanza, a cualquier tipo de poderío militar o a cualquier tipo de lucha colonial, y que de alguna manera fue criticado obviamente por este planteamiento del arte público, que sobre todo fue pensado en Estados Unidos a partir de los años 60-70, y a partir de la crítica de ese concepto que denominaron canon in the park, pues aparecieron pues toda una serie de cuestionamientos sobre qué haría o qué papel tendría el arte, igual debería tener el arte situado en el espacio público, ¿no? Abrieron, por lo tanto, pues una nueva especialidad, aparecieron los airwork, el site specific. Todo esto más o menos es parte de la historia del arte conocida, pero forma parte también de una corriente de crítica al lugar del arte en el espacio social. Y bueno, se empezó a apelar a los aspectos históricos, un poco simbólicos, ¿no? Ecológicos, sociológicos, que tenía ese espacio y sobre los que trabajar a partir de una reflexión sobre esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, era un arte del lugar que hacía hincapié más en las dimensiones sociales, culturales del espacio, más que en las paisajísticas, propiedades físicas, iluminación, espaciales y tal, propias de una mirada más reticular o más pictórica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En ese recorrido, de alguna manera, aparece en los 90 aquí en España pues algún tipo de práctica que, recogiendo un poco ese discurso, se introducía un poco en el espacio público, apelando con sencillos elementos, y ponía un poco en crisis ese concepto también de arte público con mirada simbólica, digamos, ¿no? Esto es un trabajo del año 98, fijaos, ya hace mucho, esto es del siglo XX, como decía una compañera antes, que se consideraba del siglo XX. Por ahí voy a sacar del siglo XX hasta algo del siglo XXI, vamos a hacer un pequeño recorrido. Esto forma parte de un trabajo, de un modo de trabajo que se hizo en Madrid con la gente de Lavapiés, con asociaciones de vecinos, en el marco del proceso un poco de crítica al proceso de gentrificación en finales de los 90 en Lavapiés, y una de las historietas que se hicieron fueron estas, ¿no? No tiene más relevancia que otras, simplemente bueno, apela un poco a ese concepto de la participación. Es un elemento que quiere ser un poco como un engaño institucional, es decir, como si realmente la institución o el ayuntamiento quisiera hacer entendiera la democracia directa como votar 4 opciones, con toda la coña que pueda eso tener,
Y realmente, bueno, se hicieron unas votaciones, se colocaron en varias partes del barrio estas urnas con estos carteles y la gente pues llegó a votar y casi que podemos imaginar, ¿no?, cuál fue el vencedor, ¿no?, de los 4 modelos de fachada, ¿no? ¿Lo podéis imaginar? ¿Eh? ¿El qué? Castiza, claro. Vale, yo voy a contar las imágenes como muy someramente, muy esquemáticamente, porque no me parece importante que nos tengamos en ella más que por algunas cuestiones y por hacer un pequeño recorrido, ¿vale? Las historias pueden ser contadas de muchas maneras. Yo la voy a instrumentalizar para un poco para hacer el recorrido este. Si alguien quiere detenerse más adelante en alguna cuestión, un detalle que le parezca importante señalar, pues obviamente lo vemos, ¿no? Esto también es del mismo año. Es en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y en el marco de las pruebas de acceso de mayores de 25 años a la universidad se hizo este trabajo que se desplegaba en toda la universidad al mismo tiempo que la gente hacía los exámenes, tratando un poco de poner en cuestión el sistema un poco pedagógico de entrada y salida y de legitimación de quién o no puede entrar en una facultad de Bellas Artes en este caso, ¿no? También trataba de ser, con cierta coña, un departamento, en este caso un departamento de pruebas de la facultad, con sus logos correspondientes, con frases un poco que invitaban a pensar lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no?, que era una cuestión bastante invisible dentro del día a día de la universidad. La prueba de acceso a mayores de 25 años no se veía, no se palpaba que ahí estaba ocurriendo esa selección y ese proceso de legitimación, ¿no? Eso era un poco lo que interesaba en esta acción, ¿no? Sacar de las aulas tantas sillas como solicitudes de prueba. Solo quiero acceder al bar. Habían frases de todo tipo, escritas así un poco a lo loco, ¿no? Eso también es otro trabajo, digamos, arquetípico, un poco de cierto modelo de arte público más o menos crítico, del año 98 también, que sí estaba de alguna manera en el marco de una exposición en un pueblo sobre arte público, solo que este trabajo no estaba expuesto en la sala, sino que estaba de alguna manera interviniendo sobre un monumento que hicieron al principio del siglo, pues los afanados dinerarios del pueblo trajeron el agua al pueblo, y con lo cual el pueblo se lo devolvió con una escultura que lo homenajeaba, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se tapó el monumento y se lanzaron unas preguntas muy sencillas, muy obvias, sobre qué pintaba aquí este monumento, que a quién representaba, en fin, poniendo un poco en crisis al hecho de tapar el monumento, pues qué papel tenía en el pueblo y, bueno, de alguna manera tratando de señalarlo, ¿no? Pero claro, vemos que no dejan de ser estos trabajos muy artísticos, en el sentido de que quien está emitiendo la información no se inmiscuye en el resultado de lo que ocurre, ¿no? De alguna manera señala una circunstancia, pone en crítica algunos cuestionamientos sociales, algunos planteamientos, pero no da un paso más allá en recoger esa indignación o esa crítica o esa construcción colectiva de lo que podría ocurrir a partir de lo que se desencadene aquí, ¿no? No. Y esta ya sería, digamos, otra cuarta posibilidad también de ese mismo año, de un tipo de trabajo en el marco de eso es en Poblenou, Barcelona, en el marco de una convocatoria de arte público. Bueno, pues se decidió la parada del metro correspondiente a Poblenou, se habló con la empresa privada que tenía el poder sobre, es decir, que gestionaba esa publicidad, y se le dijo algo que a la empresa de publicidad le parecía magnífico, que es que se quitara la publicidad y que se pusiera que era una semana sin publicidad, pero que estuviera patrocinado por la propia empresa, ¿no? O sea, es como un poco rizar el rizo y evidenciar con eso que
no hay forma de hacer nada ciertamente provocativo, ciertamente, bueno, puede hacer algo muy provocativo, pero no iría a ningún lado, ¿no? Es decir, que la provocación en todo caso es la que ya es que haya una empresa que sea la que gestiona en un espacio público la publicidad que nos bombardea y las representaciones que construye a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con este trabajo sencillo se quiso un poco poner en evidencia algo que posiblemente ya se sabía o no, pero que era, dicho así, quedaba como muy hiriente, ¿no? Bueno, hemos visto un poco 4 pequeños ejemplitos de un arte público de esa época, más o menos localizado en el Estado español, y hemos visto claramente dónde están esos límites de esa provocación o supuesta provocación o supuesta crítica, y bueno, de una manera quería dejarlo ahí como reflexión. Y bueno, las prácticas activistas o arte activista, no sé, las palabras o los conceptos podemos situar, poner el acento donde queramos. Obviamente recogen también todo el espíritu de guerrilla norteamericano principalmente, pero no solo, que se puso en marcha en la crisis con los ciclos de luchas de los 60, ¿no? Ahí hubo como un planteamiento donde los medios de comunicación eran espacios de poder y se les señalaba como espacios de significación a los que se les podía de alguna manera hackear o intentar hackear, ¿no? Ahí estaban los hippies y toda esta gente. La calle o el espacio público también se convirtió en todo ese espacio un poco de contestación y de significación, más en la línea que tanto critica el amigo Manuel Delgado, ¿no? de la performance, todo es una performance, o el teatro político de calle, ¿no? Pero viene de ahí, ¿no? Un poco parte de esa fuerza que hemos heredado hoy en día, ¿no? Cuando muchos movimientos sociales escenifican un malestar, en muchas ocasiones de lo que estamos tirando es de esas referencias, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de cosas, no son más importantes que otras, simplemente son algunas de las muchas posibles, de cómo trabajar sobre los espacios de representación de la publicidad principalmente que se generan en el espacio público. Esta es una campaña, a partir de, todos conoceréis el caso de Esther Quintana, ¿no? de que los Mossos de Escuadra, bueno, con las balas de goma, pues a la pobre le quitaron un ojo, y toda la campaña y la rabia que se generó a partir de esa situación, pues una de las muchas cosas que hicieron el grupo de gente que apoyó a Esther en su búsqueda de cierta dignidad y de reconocimiento público fue estos pequeños gestos sobre los políticos en plena campaña electoral catalana, ¿no? Es duro, pero ciertamente han dado en la clave, ¿no? No han construido una gran frase, no han construido o por lo menos no únicamente, ¿no? No se trata de que esto ocupe todo el espacio de la campaña o del espacio un poco de crítica respecto a la situación de Esther, faltaría más, pero es uno más de las muchas posibilidades de trabajo que hay si quieres trabajar en el espacio público. Es pensando en lo que ya hay. Lo que hay es que hay una gente o gentuza, depende de cómo la llamemos, que ocupa el espacio público, sobre todo en campaña electoral, con una desfachatez enorme, y qué menos que hacérselo ver, ¿no? O recordarle ciertas cosas. En este caso, de forma muy certera, esta gente le recordó que esa situación estaba sin resolver. En la Copa del Mundo de Brasil, pues también hubo gente que hackeó todo ese discurso un poco benefactor que parecía que traía la Copa del Mundo al país, que obviamente, si miramos un poco y recordaréis, era completamente falso. Todo el proceso de expulsión que hubo paralelo a la construcción de los entramados de la Copa del Mundo fueron tremendos. La contestación social también fue enorme. Bueno, pues una de las muchas posibilidades es tener en cuenta que si desde las marcas, desde las empresas se genera un discurso, que menos que hacerle ver que no estamos de acuerdo con eso y construir una otra legitimidad, ¿no? De la representación, ¿no? Esto también, pues obviamente cuando
cuando un servicio público como debería ser el servicio de bicis de una ciudad está en manos de una empresa privada patrocinada a su vez por un banco, la cosa no puede más que enfurecernos, ¿no? Esta gente, creo que fue en Holanda, pues lo dejaron bien claro, ¿no? Esto también ruló por internet hace un par de años, cuando el caso de los sobres del PP, y te daba todas las instrucciones para que tú te lo bajaras por internet y lo metieras en una impresora, y bueno, el caso que pudieras construir nada más bajando de casa, el primer buzón que vieras podías construir tu buzón particular en homenaje, ¿no? Así quedaría. O el de siempre, ¿no? Lo que circula de mano en mano, que es el dinero, ¿no? Pues siempre se ha utilizado el dinero, la gente ha utilizado el dinero para decir te quiero paqui o estoy hasta los ovarios, ¿no? Es decir, es una forma más también de usar un elemento que ya está ahí, que no necesitas tú colocar ningún dispositivo nuevo, sino hacer ver lo que la gente ya sabe que existe, y puedes usarlo en múltiples direcciones, ¿no? Entonces, una forma un poco más sofisticada en Estados Unidos, o esta ya que es como introduce como una valoración y unos gráficos sobre investigación sobre el propio devenir del dinero en el propio dinero, ¿no? Esto se hizo aquí en Sevilla, también es la humilde aportación en una de las partes de la lucha vecinal de la Alameda de Hércules. También se utilizó el dinero de los comercios alrededor de la Alameda, un poco para poner en cuestión esto, ¿no? Y esta que me gusta mucho, que hizo el movimiento de objeción de conciencia en Valencia, pone botín de paz contenido en un paseo urbano por Valencia un día cualquiera de 1992. ¿No? Es hermoso, ¿no?, poder hacer ese acopio de materiales, y al mismo tiempo doloroso, ¿no?, por lo que significaba, ¿no? Hoy en día ha vuelto esta cuestión del papel de la representación, ¿no?, de los nombres de las calles, está otra vez en el debate público, ¿no?, sobre todo en Madrid. Y es interesante cómo, evidentemente, estamos viendo ahí el papel, la fuerza que tiene la nomenclatura, los nombres, o la acepción histórica, o la referencia simbólica, tal, que tienen los espacios, y la apropiación o no, o el nivel de relación que tenemos con esos nombres, ¿no? Evidentemente, que estén o no estén, significa algo, ¿no? Tanto si están como no están, o hay unos, hay otros, estás tirando por un lado o estás tirando por otro, ¿no? Y bueno, eso de unas cosas y otras, y muchas otras, que no podemos llegar a comentar aquí, estaría todo esto de las prácticas colaborativas, por llamarlo de las muchísimas formas que hay. Yo no me detendría tampoco en darle importancia a cuál es la fórmula o la palabra o el palabra que más se acerca. Hay gente que llama, aquí en este encuentro habéis denominado también artivismo a cierta historia. No me identifico mucho con esa acepción, pero no me parece tampoco relevante una lucha por la palabra, por el poder de la palabra en este caso, ¿no?, sobre estas cuestiones, ¿no? Pero sí vamos a introducir un poquito, a partir de lo que deseaba un poco la idea y la organización, que era que hiciéramos un poco, pusiéramos un poco en valor el proyecto editorial que se realizó aquí en Sevilla, que es El Gran Pollo de la Alameda. Sería el libro abierto, la portada abierta, digamos, y lo que ves en un libro que trata sobre una lucha social es la piel de gallina que se te pone cuando estás con otros y con otras poniendo el cuerpo en la calle, ¿no? Las emociones que generan, y eso es un poco lo que reflejaba el libro, ¿no?, esa piel de gallina o de pollo. Bueno, pues el libro, la gente de Sevilla, ¿cuánta gente conoce el libro? Solo por curiosidades. 2, 3, 4, 5. Pues es que esto me pasa continuamente cuando hablamos aquí en Sevilla últimamente sobre este libro. Gente interesada en movidas del arte, cultura, o en su propia ciudad, sobre los aconteceres un poco más o menos críticos con el acontecer de la ciudad, no conocen un libro que está hecho aquí hace
cuatro ratos, como quien dice, que está hecho por gente, los propios movimientos, los propios colectivos, por personas involucradas, con mucho tesón y dificultad, y que es de alguna manera una referencia a nivel estatal también, en cuanto a que las características que tiene, para bien y para mal, porque el libro no es que sea tampoco ninguna maravilla de otro mundo, está muy bien, pero al mismo tiempo pues hay muchas cosas que no están bien, pero tiene una especificidad, y es que la gente que lo puso en marcha se permitió la osadía de hacer unas lecturas, en muchos casos contrapuestas y no uniformes, sobre los procesos sociales y urbanos que habían ocurrido, sobre todo en el casco norte de la ciudad, en una etapa concreta. Y eso no se da muchas veces, ¿no? La urgencia activista, las dinámicas un poco de los ciclos temporales en los que te metes en las movidas pero sales porque ya estás cansado, no vuelves, no sé qué. Muchas cuestiones hacen que normalmente no tengamos el tiempo ni la energía ni los recursos para parar un poco y hacer una reflexión y devolvérsela un poco a la comunidad o a la misma ciudad, ¿no? Y eso es un poco lo que se trató de hacer en este libro, donde hay, por un lado, una reflexión sobre cómo afectó el urbanismo y las políticas europeas y del Ayuntamiento de Sevilla al tejido social de este barrio, de esta zona de la ciudad, la Alameda de Hércules y alrededores, y por otro lado una crítica o autocrítica a cómo se desplegaron estrategias, acciones o inventivas y críticas para poner un poco ciertos palos en esa rueda un poco irreversible del cambio del barrio, ¿vale? Entonces, esa doble mirada también lo hace al libro ciertamente especial, porque no predomina una lectura o un modo o una disciplina sobre otras, sino que de alguna manera intentan cohabitar, ¿no? Y en él se dan cita muchas acciones, muchas estrategias donde lo artístico, cultural o donde esas referencias que puedan venir del arte o de la cultura o de otros modos de hacer están presentes. Y eso también tiene cierta gracia. Voy a poner un par de ejemplitos sobre un momento especialmente tenso de esa lucha en el año 2001. Sería muy largo contar muchas cosas del libro, del porqué, de qué significaba el barrio, dónde estaba, cómo era el barrio antes de que llegara el Plan Urban en los 90, cómo afectó un poco la llegada de esa gente rara que se puso a vivir en ese centro un poco depauperado, y cómo esa pequeña gentrificación hippie, por llamarlo de alguna manera, alimentó las luchas y al mismo tiempo era fruto también de un proceso de mayor alcance que es la propia gentrificación. Sí, sobre esto hay mucho que hablar, mucho discutir, y es interesante que sigamos en ello, ¿no? Hoy en día ha vuelto otra vez la cuestión de la gentrificación, ha vuelto a cierto dominio público, y es parte también de un discurso más amplio donde más capas de lo social están de alguna manera pensando que esa palabra qué significa, qué hay detrás de toda esa movilización de capitales, de gente, de dinero en las zonas depauperadas, digamos, ¿no? Bueno, esto es un concurso de ideas que se lanzó anónimo, desde la propia plataforma. Era anónimo, pero evidentemente estaba lanzado desde la propia plataforma de la Alameda, de colectivos y personas interesadas en trabajar desde ahí, para invitar a gente, sobre todo personas que tuvieran como ideas sobre cómo construir algún tipo de dispositivo de defensa en los árboles de la Alameda, en el caso de que vinieran las excavadoras a tirarlos, ¿no? Que era uno de los objetivos del ayuntamiento para construir un parking debajo de la Alameda, ¿no? Entonces, bueno, se lanzó este concurso y se recibieron bastantes propuestas, y sí, unas muy imposibles de realizar y otras perfectamente factibles, y de las muchas que se recibieron se decidieron hacer 3 finalmente, que llegaron a construirse para poner en marcha toda una estructura
de lucha que ya no era esa lucha, esas referencias que teníamos un poco de ese activista hombre blanco que usa la fuerza, se encadena a un árbol para impedir que vaya a pasar el tren o que vayan a tirarlo. Referencias londinenses, referencias a Berchales, que son de alguna manera las que teníamos en el imaginario cuando se trata un poco de defender un espacio, ¿no? Esa cosa, ¿no? Pues yo me amarro a él, ¿no? Y hasta que, evidentemente es una forma, ¿no?, de hacerlo y no le podemos negar su eficacia. Pero si verdaderamente queríamos construir un elemento donde eso no fuera la piedra principal de un proceso de lucha, sino que construyera agregación bajo del árbol y construyera un espacio donde pudiéramos hablar con vecinos y vecinas que no se iban a subir nunca, pues no tenían tiempo ni cuerpo para poder subirse a un árbol, y fueran también tan importantes como las personas que pudieran estar defendiendo físicamente los árboles. Y que se quería construir un espacio así, se hizo toda una serie de debates y construcción colectiva sobre cómo podíamos hacerlo de la mejor manera para que eso no fuera así, ¿no? Para que no fuera así esa unidireccionalidad que se suele dar solía dar en las iniciativas activistas más o menos clásicas, ¿no? Entonces se le dotó a todo este bosque de casas, que fueron finalmente 3, de un conjunto resistencial, una villardilla. Y sí, durante 2 semanas estuvo funcionando 24 horas del día, turnos diferentes de gente que se subía al árbol, tanto periodistas como personas de todo tipo, podían subir al árbol por turnos, organizándose para decir que estábamos aquí, que estamos organizados, estamos señalando este bosque que queremos que se mantenga en la ciudad. Pero lo importante era todo lo que se construía debajo, todo el ciclo de actividades y de charlas con otras luchas vecinales de la ciudad, con otros colectivos invisibilizados. Se construyó toda una serie de espacio de grandes asambleas diarias donde se transparentaba el proceso y donde se abría la cuestión de qué queríamos con el barrio para la gente del barrio, para los expulsados, para los yonkis, para las prostitutas. Y de alguna manera eso fue como un elemento bastante novedoso en su momento, en cuanto a que aunaba la acción directa más clásica con una concepción de la lucha como, ¿no?, mucho más inclusiva que la acción de un grupo de superhéroes, ¿no?, que va a encaminarse a salvar la situación, ¿no? Y hablando de superhéroes, pues irónicamente superhéroes, también en el libro también aparece parte de la iniciativa esta de Peatón Monzo, que bueno, parte un poco de una reflexión obvia que por aquel entonces y hoy sigue siendo también pertinente, que es el papel del coche en el urbanismo, el papel preponderante en la dictadura del coche en la organización y gestión de las ciudades, y el papel un poco ninguneado que los peatones, las personas de a pie, tenemos en esa gestión colectiva del espacio público, y cómo estamos de alguna manera, somos elementos pasivos y apolíticos dentro de esa gestión, ¿no? Peatón Monzo lanzó como muchas reflexiones, textos, investigaciones o pequeñas investigaciones sobre cómo funcionaban los pasos de cebra, los tiempos, quiénes podían o no acceder a qué zonas de la ciudad. Se marcaba dentro de un poco del momento del no a la guerra y del chapapote gallego, con lo cual todo el tema del petróleo también acababa incluido un poco en el discurso. Ya no era, como veis aquí, no a la guerra, sino no al coche, ¿no? El coche como responsable, el petróleo como responsable de las guerras, responsable. Y bueno, Peatón Monzo no le hablaba a ningún movimiento social, porque los peatones no son movimiento social. Somos la mayoría, pero no somos movimiento social, ¿no? Entonces, evidentemente era un proyecto de anonimato, es decir, como veréis ahora, había unos cuantos superhéroes que tenían como una serie de aptitudes, como cualquier superhéroe, para parar o detener o ralentizar el tráfico, y
y esos superhéroes no eran más importantes que la gente que los rodeaba en las acciones, ¿no? O las intervenciones en el espacio público. Eran personajes anónimos, más bien eran trajes que cualquiera se podía poner y eran intercambiables. Y hablaba un poco a ese peatón que dejaba de ser pasivo, nos hablaba a todos nosotros, como diciéndonos, ¿no?, qué podemos hacer para paralizar un poco esto, ¿no? Para tomar autonomía y empoderar al peatón y defender un poco el espacio que es nuestro, ¿no? Y empezamos, Peatón Bonzo empezó a trabajar sobre los pasos de cebra como primer espacio ganado al coche, que es el espacio donde tienes tú cierto poder de cruzar y no cruzar, y todos los superhéroes generaban sus acciones en los pasos de cebra sin previo aviso, ¿no? La referencia que tenían los Peatón Bonzo para construir sus personajes venía de Superbarrio mexicano, que muchos lo conoceréis. Es un gran personaje nacido al borde del terremoto del 86 en la Ciudad de México, que es un personaje totalmente legitimado y valioso para las comunidades de la ciudad, porque genera mucha potencia, señala a las comunidades como las verdaderas responsables de la vida que puede ser vivida en el barrio después de construirlo de cero. Los señala como que ellos son los héroes, digamos, urbanos, ellos están construyendo la vida, ellos están construyendo la ciudad. El superhéroe, nomás, el superbarrio, simplemente refleja esa realidad, ¿no? Y lo hace a partir de toda una puesta en escena que se enlaza con su tradición de lucha, ¿no? De la lucha deportiva también, ¿no? Entonces, bueno, esa referencia existía, obviamente. Los Peatón Bonzo tomaron de ahí. Y bueno, generaron muchas acciones, se llamaban a una hora y un día concreto a la gente que quisiera participar con ellos, y generaban intervenciones en diversos puntos de la ciudad donde paralizaban el tráfico, generando los superhéroes toda su parafernalia de acciones, ¿no? En algunos casos se trabajó con colectivos de viandantes en Madrid, en otras posiblemente gente organizada o gente interesada en intervenir sobre el espacio público. Y aquí tenéis el traje un poco más duro y más blando a la vez, que era el traje hinchable, que permitía lanzarte con cierta... o ese que se camufla como paso de cebra también, ¿no? Bueno, como veis son dispositivos un poco juguetones, ¿no? Donde se usa un poco elementos que puedan ser fácilmente agregables, fácilmente tocables o apropiables por cualquier persona, ¿no? Y los superhéroes aquí funcionan como unos catalizadores de una situación que está ya evidentemente muy clara, que es que tenemos que ganarnos el derecho a caminar por nuestra ciudad, ¿no? Bueno, tampoco eran un colectivo, simplemente eran un grupo que operaba en momentos concretos, pero tampoco pretendían ser ni un colectivo, ni ampliarse, ni demás, ¿no? Y bueno, otro tipo de prácticas colaborativas que se pueden dar también, ya son también aquellas que trabajan, por ejemplo, no tanto con movimientos sociales organizados o que apelan a una supuesta organización social, sino que trabajan con pequeñas comunidades de personas, sean un coro que canta canciones porque les gusta cantar, sea un grupo de gente que se une para lo que sea, sean pequeños colectivos o pequeñas agrupaciones más o menos temporales o más o menos inestables, ¿no? También ahí hay mucho trabajo, es decir, no se trata tampoco únicamente de trabajar con la PA o con los grandes movimientos sociales que tienen legitimidad, sino pensar también cómo podemos, si nos interesa trabajar desde una práctica cultural o desde muchas prácticas culturales, porque no queremos cambiar la sociedad junto con otros o intentar cambiarla, es cómo operar en esos ámbitos menos vistosos, menos relevantes, pero donde se dan pequeñas micropolíticas súper interesantes, ¿no? Pues ahí, en esos espacios, hay también mucho que hacer, ¿no? Voy tarde, ¿verdad? ¿Me da tiempo a leer esto como punto final ya? Bueno, he resumido aquí un poquito algunos elementos que creo que no nos va a dar tiempo a tocar más que a marcar,
pero que creo que son parte de la discusión que yo por lo menos he tenido en mi propia práctica, y muchas otras personas metidas también aquí también lo intentan problematizarlo, ¿no? Que son las cuestiones un poco complejas, las dificultades, los que nos manejamos cuando trabajamos en lugares así, ¿no? En este tipo de prácticas, sobre todo relacionadas con la cuestión sobre la que pivota el arte, que es la cuestión de la autoría, ¿no? Es decir, toda autoría genera una forma de autoridad, por lo tanto eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Si trabajamos con comunidades o con colectivos, o desde comunidades o desde colectivos, tendremos que generar relaciones no autoritarias, relaciones horizontales, y ver cómo colocamos la autoría dentro de esa situación. Después hablaremos de cómo se puede de alguna manera gestionar eso un poco, ¿no? Negociar. Obviamente evitar la estetización del proceso social. Es decir, no sé, si alguien quiere trabajar con un colectivo porque le quiere hacer un cartel, o le quiere hacer unas fotos, o le quiere hacer un vídeo, porque el propio colectivo quiere unas fotos, quiere un cartel o quiere un vídeo, a mí me parece esa instrumentalización del arte por parte del cuerpo social me parece genial, no tengo ningún problema con eso, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando cuando hay como una especie de lógica de colaboración con un contexto dado, pero lo que de alguna manera quiere extraer por los tics naturales del mundo del arte es un pedazo de obra, un pedazo de producto que no ha sido pactado, no ha sido negociado, no ha sido pensado junto con, sino que viene de alguna manera de otra forma de pensar, ¿no? De la forma de pensar del arte, de los tics del arte, ¿no? Por lo tanto, poner atención a la instrumentalización o capitalización de los logros sociales, ¿no? Que yo esté aquí contando algo del Pollo de la Alameda es una pequeña capitalización de las luchas del barrio, lo es, ¿no? Pero obviamente yo soy consciente de eso, es decir, la fuerza de lo que yo puedo decir, el valor de lo que yo puedo decir sobre las luchas del barrio, sobre el libro que se generó. Lo importante no es el libro que se generó ni quién lo hizo, lo importante es lo que ocurrió, es que se ha hecho. Lo importante es que hubo un grupo de gente que estuvo luchando, no solo los que participaron en el libro, sino muchos otros anónimos que no están ahí, que han luchado por una vida digna en una zona concreta, ¿no? Eso es lo importante, lo que tiene que quedar claro. Que yo instrumentalizara, o que personas que trabajamos que tenemos cierta voz pública sobre lo que hacemos, instrumentalizara el libro, podría ser. Esos peligros están. Por lo tanto, hay que colocar de alguna manera una ética en los propios procesos sociales, unas normas comunes sobre cómo va a desarrollarse esa capitalización o esa posible instrumentalización, ¿no? En el Pollo lo que hicimos a la hora de hacer las presentaciones, sí fuera una especie de normas de quién podía ir, quién no, o sea, quién podía ir, no podía ir cualquiera, pero quién iba, un poco qué tenía que sí decir, otras cosas las decía de su cosecha, y si había unos recursos económicos que se generaban de esa presentación, unos tantos iban para la persona que lo hablaba y otros tantos iban para el propio proceso colectivo. Normas pequeñas, acuerdos colectivos en torno a eso es súper necesario hacer. Obviamente no interesan para nada la visión despolitizada de las prácticas colaborativas, donde se dice o de base está que el arte es esa cosa que sana los problemas sociales. Hay que negociar, estar atento a quién maneja el capital simbólico, el material de lo que se hace o de con quién se hace. Cómo se gestiona la representación, visibilización, ¿no? Tiene que haber una negociación previa. Si tú vas a trabajar con alguien o junto con alguien, pues mira, yo he pensado que esto, si finalmente lo que sale de aquí es un vídeo, un no sé qué, una imagen, yo he pensado que podríamos moverla por aquí, o yo no quiero que la movamos por acá, ¿no? Esas cuestiones hay que hacerlas también, negociarlas previamente, pensarlas previamente y acordarlas previamente, ¿no? Para evitar esa instrumentalización, ¿no? O si se quiere la representación, porque en muchos casos no se quiere la representación, ¿no? Que yo no quiero que representemos nada, yo no quiero que esto tenga una circulación mayor, yo quiero que estemos aquí, hagamos esto aquí, y aquí la fuerza es esto, ¿no?
Por lo tanto, ahí situar la autoría desde las necesidades y claves colectivas que cada situación pida, ¿vale? La disolución, coautoría, anonimato. Ahí hay que hay que imaginar nuevamente siempre nuevas posibilidades para meterle mano a esa cuestión, ¿no? Para no caer en los viejos tics, en las viejas o en las clásicas situaciones ¿no? duales de autoría o no autoría, sino pensar la autoría realmente como una cuestión importante a la hora de señalar lo que se ha hecho y con quién y cómo, ¿no? Evidentemente también la exigencia de obras o de productos finales es una cosa chunga, porque en muchas ocasiones no se quiere producir nada más que el propio proceso, pero evidentemente hay una necesidad tanto en la institución como en nuestra propia a veces de generar como productos finales, que es lo que parece que le da sentido a lo que se ha hecho, ¿no? Y por tanto, pues no basta con buenas intenciones, sino lo que necesitamos son códigos éticos hechos colectivamente, ¿no?